Hola, bienvenido a la Iglesia Cristiana Hispano-Suiza. En unos momentos empezará la emisión en vivo. Por favor, prepara los siguientes materiales. Ten tu Biblia a la mano. Recuerda que si estás usando tu teléfono portátil, no tendrás oportunidad de buscar los textos bíblicos en el mismo dispositivo. Ten siempre preparado un cuaderno de apuntes. Te servirá para tomar notas o citas bíblicas que después puedes volver a revisar. Lápices de colores te permitirán marcar o resaltar algún versículo bíblico que te llame la atención. Que Dios te bendiga. Bienvenidos a esta serie de estudios sobre el Evangelio de Juan. Ya vamos terminando el Evangelio, ya estamos terminando el capítulo 20 y en un par de semanas terminaremos el capítulo 21 y veremos qué nuevo libro de la Biblia estudiaremos. Cuando empezamos el Evangelio de Juan, lo empezamos ya hace más de un año y medio y no imaginamos que nos íbamos a demorar tanto, pero gracias a Dios por todas las enseñanzas que hemos sacado. El día de hoy, como ustedes ven, vamos a estudiar el Evangelio en el capítulo 20, de los versículos 24 al 29. Y he empezado este nuevo formato que ustedes ven aquí a la mano derecha. En la parte de arriba ven una Biblia donde van a aparecer los textos bíblicos. Anteriormente aparecía el texto completo, pero algunas personas me dijeron que cuando aparece el texto completo, la gente ya no busca en la Biblia, ya no busca en sus Biblias los textos, sino que ya los leen directamente, y entonces que eso no era tan bueno, que mejor era poner solamente el texto para que ustedes puedan buscar en sus Biblias y aprendan a encontrar los textos bíblicos rápido, porque ahora con esto del Natel y el teléfono, están con unos 4 botoncitos, ustedes ya encontraron, pero no en una Biblia física de papel. Entonces, el objetivo es ayudarles a mejorar la rapidez para buscar los textos bíblicos. Claro que voy a tomar un poquito de tiempo para darles tiempo para buscarlos, para encontrarlos, pero como ustedes saben, aquí en la parte de arriba van a encontrar ustedes los textos que vamos citando. Antes de comenzar con el estudio propiamente dicho, permítanme invocar el nombre de Dios para que sea Él y su Espíritu Santo el que dirija esta palabra. Señor, pedimos tu dirección y tu sabiduría en este estudio de tu palabra. Solo tu Espíritu Santo, Señor, tiene la posibilidad de abrirnos el entendimiento y revelarnos tu verdad. Te pedimos revelación. Te pedimos que tu palabra nos hable el día de hoy, para tu gloria y en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Amén. La semana pasada estábamos viendo la primera aparición de Jesús a sus discípulos. Hemos visto que la primera mujer que lo vio fue María Magdalena y que tuvo ese tremendo privilegio por levantarse temprano e ir a la tumba del Señor y tuvo el privilegio de encontrarse con el Cristo resucitado, el primer ser humano en la historia de la humanidad que pudo ver a Cristo ya resucitado, María Magdalena. Esa misma noche, Jesús se aparece a sus discípulos y les da una misión. Vimos que teníamos una misión muy clara, una orden muy clara, un mandato muy específico, una misión que debían cumplir y que nos alcanza a nosotros. Cada uno de nosotros tiene la misión, el mandato, la orden divina de hacer que el Evangelio sea predicado en todo el mundo y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles que guarden todas las cosas que Jesús nos enseñó. Quiero que lo repitamos juntos. Cada uno de nosotros tiene la misión,
el mandato, la orden divina de hacer que el Evangelio sea predicado en todo el mundo y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándoles y enseñándoles que guarden todas las cosas que Jesús nos enseñó. Este concepto, esta idea, debemos guardarla en nuestro corazón, porque hay muchos creyentes que piensan que esto es exclusivamente de un grupo pequeño, que los pastores tienen esta responsabilidad, que los misioneros tienen esta responsabilidad. No es así, hermano. Cada persona que se llama hijo de Dios tiene, y escúchenlo bien, es una orden, es un mandato, es una misión que debemos cumplir. Pero ¿cómo? ¿Cómo podemos cumplir la misión? En primer lugar, el evangelismo personal, el compartir con otros tu experiencia con Cristo. No tienes que saber mucho, basta con que tú compartas lo que Cristo hace en tu vida. Basta lo que tú compartas que Jesús ha hecho en tu vida. Textos bíblicos, cómo Dios te habla, cómo Dios te bendice, cómo Dios te cuida. Ya con eso estás evangelizando. Ya con eso estás llevando el mensaje a otras personas. Y el mayor privilegio que tiene un cristiano es llevar un alma a los pies de Cristo. Llevar un alma a los pies de Cristo. Hay miles de creyentes que nunca han llevado una sola persona a los pies de Cristo. Y entonces yo te invito a compartir el mensaje de Dios con otros. Comparte, es muy simple. Comparte simplemente lo que Dios está haciendo en tu vida. Comparte textos bíblicos. Comparte el mensaje de salvación. ¿Y qué es el mensaje de salvación? Es muy simple. Todos somos pecadores, pero Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz y nos da una oportunidad de reconciliarnos con Dios. Entonces, la primera cosa que podemos hacer es esto: evangelizar, llevar el mensaje, llevar almas a los pies del Señor. La segunda cosa que debemos pensar es misiones. Así es, hacer misiones. Si Dios te llama para ir a hacer misiones llevando el mensaje de amor de Jesús por todo el mundo, anda. Pero si no te llama a eso, si tú sientes que ese no es tu llamado, por lo menos apoya a los que tienen el llamado. Hay muchas personas que están haciendo misiones en el mundo. Ellos necesitan apoyo en oración inicialmente. Es decir, necesitamos orar por ellos, soportarlos, sostenerlos en oración y en segundo lugar, apoyarlos económicamente para que ellos puedan llevar el mensaje. Quizás yo no puedo irme a Afganistán, yo no puedo irme, no sé, a un país africano, no puedo ir a evangelizar. Hoy en día hay que evangelizar a Europa. Europa está en una etapa de que se necesita reevangelizar. Entonces, si hay misioneros que vienen o que van y tienen eso en su corazón, nosotros podemos apoyarles. Si yo no puedo ir, por lo menos puedo hacer que ellos vayan. Ayudarlos para pagar sus pasajes, su estadía, su comida, para que ellos puedan, como hacían con Pablo, la iglesia de los filipenses, los macedonios, ellos sostenían el ministerio de Pablo. Entonces, misiones. ¿Vas o ayuda para que otros vayan? Y en tercer lugar, la predicación del Evangelio. Eso fue el mensaje que Dios les dio y que aparece en Marcos. Id y predicad el Evangelio a toda criatura en todas las naciones. Y yo puedo nuevamente, si Dios me ha dado ese don de enseñar y de predicar, úsalo. No dejes que se atrofie, úsalo, ¿no? Pero si tú no tienes ese don, si Dios te ha dado otros dones, entonces apoya a cualquier persona que tenga los dones, que enseñen y prediquen sana doctrina. Preocúpate de que prediquen sana doctrina. Pero tener a un predicador de la palabra es un privilegio, es un honor, porque está llevando el mensaje de Dios. Entonces, si tú no tienes esos dones también, apoya, sostén, motiva para que hayan más predicadores y podamos distribuir la palabra por el mundo, ¿no?
Entonces, tres medidas: evangelismo personal, apoyar las misiones o hacer misiones, apoyar todo tipo de predicación de sana doctrina, o tú también usar los dones para predicar la sana doctrina. Y ahora sí, vamos a entrar al pasaje que nos toca hoy día, que lo tienen en pantalla, Juan capítulo 20, versículos 24 al 29. Juan capítulo 20, versículos 24 al 29. Y vamos a leerlo. ¿Ya lo tienen? Ya ven, les estoy dando tiempo para encontrar el texto. ¿Eh? Muy bien. Juan 20, 24 al 29. Dice el texto: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando a las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo: paz a vosotros. Y luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino cree, creyente. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío, Dios mío. Y Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tomás, ¿cómo lo podríamos llamar? El creyente incrédulo. Tomás, el creyente incrédulo. ¿Será lógico? ¿Será posible ser un creyente incrédulo? ¿Eh? Bueno, ¿quién era Tomás en primer lugar? Tomás es un nombre arameo que significa mellizo. Tomás significa mellizo. Y Dídimo, porque lo llamaban Dídimo también, ¿no? Dídimo es un nombre griego que también significa mellizo. En otras palabras, Tomás en arameo o Dídimo en griego significan mellizo, significa que Tomás tenía un hermano mellizo. ¿Eh? Pero este hermano mellizo no aparece en los evangelios, ¿no? No sabemos qué pasó con él, dónde estaba, si fue creyente o no fue creyente, no tenemos idea. Ahora, el evangelio nos habla acerca de Tomás y nos cuenta ciertas circunstancias en las que Tomás aparece. El primer texto que nos habla de él, por ejemplo, lo encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículos 13 al 19. Busquen, por favor, Marcos, capítulo 3, versículos 13 al 19. Y es el pasaje cuando Jesús llama a los discípulos. Marcos capítulo 3, versículos 13 al 19 dice: después subió al monte, ¿quién? Jesús, ¿no? Y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y a Juan, el hermano de Jacobo. Juan el apóstol era hermano de Jacobo, no de Pedro, como algunos piensan. Juan era hermano de Jacobo.
a quienes apellidó Boanerges, ¿no? Hijos del trueno. Eso significa que Jacobo y Juan en un principio tuvieron mal carácter, porque de ahí viene el apodo hijos del trueno. Explosivos, ¿no? Peleones. Luego viene el versículo 18, dice Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo y Tomás. Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Y aquí aparece Tomás en la lista de los 12 discípulos. Ahora, quiero que noten lo siguiente. Jesús los seleccionó a Tomás de entre mucha gente, y dice el texto literalmente en el versículo 14, estableció a 12 para que estuviesen con él. Quiere decir que lo acompañen a Jesús a todos lados, que pudieran oír, pudieran observar de cerca los milagros, las enseñanzas de Jesús, estar en contacto con el carácter de Cristo, y a esto se conoce como el método de transferencia de vida. Método de transferencia de vida, o también lo que la Biblia define como discipulado. ¿Qué significa el método de transferencia de vida? Que una persona camina con otra tanto tiempo y están juntos tanto tiempo que se transfiere la vida de uno hacia el otro. Es lo que pasa con los padres, con los hijos. Cuando los padres y los hijos tienen tiempo juntos, ¿qué pasa? Los hijos aprenden a hablar como hablan los padres, los hijos aprenden a caminar, a reírse, los hijos van absorbiendo el carácter de los padres. Y entonces la gente dice, igualito a su padre, claro, porque hay transferencia de vida. Esto se llama discipulado. Y entonces Jesús escogió a estas personas para que estuviesen con él y de esta manera poder transferirles su vida, su ejemplo, su enseñanza directamente a ellos. Y entre este grupo de gente que recibió la vida de Cristo, la enseñanza de Cristo por transferencia, que pudieron ver los milagros y poder escuchar las enseñanzas de Jesús, estaba Tomás. Estaba Tomás. Luego dice el texto en Marcos capítulo 3, versículo 14, dice, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. O sea que Tomás fue y predicó en algún momento de su relación con el Señor Jesús, cuando los enviaba de dos en dos a evangelizar. Versículo 15 dice que tuvieran autoridad para sanar enfermedades. O sea que Tomás recibió del Señor autoridad para sanar enfermedades. Y por último dice, hasta para echar demonios. Es que Tomás tuvo también la capacidad, la autoridad que Jesús le entregó para echar demonios. Entonces Tomás estaba con él, Tomás predicaba, Tomás sanaba enfermos, Tomás liberaba demonios. ¿Cómo? ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Tomás, el incrédulo, el creyente incrédulo. Jesús le dijo, no seas incrédulo, sino creyente. ¿Será que existen muchos creyentes así? Esto es para reflexionar, ¿no? Que aún siendo parte de la iglesia, que aún participando en los estudios bíblicos, inclusive predicando, tienen un lado de su corazón que es un lado oculto, escondido, de falta de fe. Es una parte de, digamos que una incredulidad escondida. Es que no son gente mala, no. Solo que en algún momento quizás su cerebro les cuestiona, les hace pensar, y entonces de alguna u otra manera su razonamiento es más fuerte que su fe. Y entonces dudan y dicen, bueno, yo creo en el Señor Jesucristo, pero ¿realmente podrá hacer milagros?
Yo creo en el Señor Jesucristo y sirvo al Señor Jesucristo, pero dudo que Dios pueda hacer esto o aquello. Si hay creyentes así, les voy a decir que yo era uno de ellos. Yo me convertí al Señor joven, conocí al Señor, estudiaba la palabra, servía al Señor, pero en el fondo de mi corazón a veces tenía dudas de que Dios pudiese realmente hacer cosas sobrenaturales. Yo pensaba, no, Dios hace, pero cosas normales nomás, ¿no? Dios sana, pero a través de los médicos nada más. Dios hace milagros, pero son cosas que realmente no son tan sobrenaturales. O sea, Dios, en cierta manera yo tenía ese tipo de fe. Y Dios tuvo que abrirme los ojos. Tomás era una de estas personas. Tomás no tenía mal corazón, pero Tomás dudó de que Dios pudiese haber resucitado a Cristo. Interesante. Otro pasaje que nos habla de Tomás es Juan en el capítulo 11. Y esto es muy interesante porque refleja el corazón que tenía Tomás. En Juan capítulo 11, versículos 5 al 8, búsquenlo. Juan capítulo 11, versículos 5 al 8. Juan capítulo 11, versículos 5 al 8. Les estoy dando tiempo para buscar, para que aprendan a buscar en sus Biblias. Ojalá que no estén con el NAT, el celular en la mano, porque eso no les permite encontrar los libros en la Biblia, ¿no? Entonces, Juan capítulo 11, versículos 5 al 8 dice: y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Es que es verdad, Jesús había estado en Judea, había salido de Judea con sus discípulos y los judíos habían tratado de apedrearlo. Y entonces recibe la noticia de que Lázaro estaba enfermo. El texto es un pasaje precioso porque nos habla del amor que él tenía hacia Marta, hacia María, hacia Lázaro, como sus amigos. No eran sus discípulos, eran sus amigos. Y entonces él dice: oh no, Lázaro está enfermo, vamos a sanarlo. En realidad vamos a resucitarlo, ¿no? Pero los discípulos le dicen: Señor, ¿cómo vas a volver a Judea? Si ahí están los judíos que te quieren apedrear, estás poniendo en riesgo tu vida. Y quiero que vean la respuesta de Tomás en el versículo 16. Le contesta y dice: dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, que significa mellizo. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Este es un acto de valentía de Tomás y de compromiso con el Señor. Bueno, pues vamos a Judea, y si lo apedrean al Señor, bueno, que nos apedreen con él, pues. Vamos a Judea, y si se está en peligro la vida del Señor y matan al Señor, pues que nos maten con él, pues. Esto refleja el corazón de Tomás. ¿Tomás? Perdón, ¿de quién estamos hablando? De Tomás, el incrédulo. Cuando Jesús le dijo: no seas incrédulo, sino creyente. Estamos hablando de alguien, para resumir, escogido por Dios, que predicaba, que sanaba enfermos, que liberaba endemoniados, que estaba dispuesto a dar su vida por Cristo, y a quien Jesús le dijo: no seas incrédulo, sino creyente. ¿Mm?
Entonces, Tomás no era una persona mala, no. Tomás era una persona que tenía un lindo corazón. Sin embargo, había en su corazón una cuevita, un huequito de incredulidad que le impidió creer que Jesucristo hubiese resucitado de los muertos. Vámonos al pasaje de Juan, capítulo 20, y vamos a leer los versículos 24 y 25. Ahí está. Juan, capítulo 20, acá lo ven, versículo 24 al 25. Dice, ¿ya lo tienen? Juan 20, 24 al 25. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Tomás no era una persona mala, Tomás era una persona que había estado con el Señor, pero tenía esta duda, su cerebro le indicaba que algo no podía ser posible. Momento, ¿cómo iba a ser posible que aquel que fue azotado hasta morir, aquel que luego fue crucificado, que se desangró durante horas, que luego lo atravesaron con una lanza por el costado, lo atravesaron por una lanza, por Dios? Luego los soldados se dieron cuenta que estaba muerto. Y por eso, porque estaba muerto, es que dejaron que Nicodemo y José de Arimatea lo bajaran de la cruz para enterrarlo. No respiraba, porque si no José de Arimatea se hubiera dado cuenta. Las mujeres tampoco se dieron cuenta que estaba, o sea, sabían que estaba muerto y por eso lo envolvieron. O sea, si Jesucristo hubiese respirado, entonces, bueno, alguien se habría dado cuenta, pero todo el mundo lo vio muerto. Y luego lo envolvieron en sábanas y lo llenaron de ungüentos aromáticos y lo metieron en una tumba. Y durante 3 días estuvo en la tumba. Nadie le curó la herida. Esa herida siguió sangrando hasta morir, ¿no es cierto? Estaba muerto. Y luego en la tumba no le dejaron comida, no le dejaron agua. ¿Por qué? Porque estaba muerto. Lo envolvieron en una sábana, lo metieron en la tumba, cerraron la tumba con una piedra. Y al tercer día se puso en pie, se presentó a los discípulos y conversó con ellos como si nada hubiese pasado. Díganme, ¿ustedes creerían esa historia? ¿Ustedes creerían esa historia? Perdónenme, pero a mí me cuentan esa historia y yo tampoco la creo. O sea que no es que Tomás fuera malo, no. Es que era una historia tan surrealista, ¿no? Tomás dice, un momento. Yo he visto cómo lo azotaban, yo he visto cómo estaba ensangrentado, yo he visto cómo murió, yo he visto cómo lo atravesaron con esa lanza, yo he visto que lo enterraron. No me van a decir ustedes que al tercer día se levantó y salió a caminar, salió a pasear, a hacer footing, ¿no? No, pues, o sea, ¿quién cree esa historia? Y Tomás le dice, no cree. Tomás no cree. Los discípulos, escuchen, los discípulos tampoco habían creído hasta que lo vieron. Y Tomás no estuvo en esa reunión. Y entonces a Tomás le cuesta creer. Le cuesta creer. Y entonces yo digo, la verdad es que a veces, a pesar de que amamos al Señor, a veces nos cuesta creer que Dios pueda hacer milagros,
que Dios puede hacer cosas sobrenaturales. Y en este caso la resurrección era un milagro del tamaño del cielo, ¿no es cierto? Y nosotros muchas veces pasamos por épocas así. Yo no sé, quizás algunos de ustedes no, pero yo en mi vida cristiana vi tanta mentira, vi tantos pastores falsos engañando a la gente con milagros, eh, trucos, milagros falsos, engañando a la gente para que crean, haciendo crecer una pierna cuando no había ninguna diferencia. O sea, yo he visto tanto engaño y tanta mentira de supuestos creyentes que me volví duro. Me fui volviendo duro para creer. Y el problema mío fue que al volverme duro por estos falsos predicadores, falsos maestros, estos falsos apóstoles que engañan a la gente, comencé a ya no creer en lo que Dios era capaz de hacer. Comencé a negar todo tipo de milagros. Es decir, no solamente negaba los falsos, pero comencé a negar todos, porque ya pensaba que todos eran mentira. Y a veces caemos en eso. Y eso es lo que buscan estos apóstoles estafadores, estos pastores mentirosos. Logran que la gente se vuelva incrédula, porque dejamos de creer que Dios puede hacer cosas sobrenaturales. Y no es así. Nuestro Dios sigue siendo Dios de los imposibles. Nuestro Dios sigue siendo Dios de milagros. Con cuidado siempre para no ser engañados por estos estafadores. Pero nunca pierdan la fe en un Dios que hace maravillas. Entonces Tomás, ante esa situación, pide pruebas y dice, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ahora, otra cosa interesante es esta, ¿no? ¿Por qué nos es tan difícil creer en las cosas espirituales? Y la respuesta es simple, es por nuestra naturaleza caída. Porque nuestra naturaleza caída cree las cosas más absurdas. Y mucha gente que yo conozco les es tan difícil creer en la verdad de Dios, pero por otro lado creen las cosas más ridículas que hay. ¿Por qué? Por nuestra naturaleza caída. Ustedes imaginan que porque se te cayó el salero y se cayó la sal sobre la mesa, vas a tener 7 años de mala suerte. O sea, imagínense ustedes la capacidad de ese salero chiquito que lo compraste en la bodega, que pueda controlar las fuerzas del universo para que te traigan mala suerte porque se te cayó la sal. Romper el espejo. Oh, cuidado, ¿no? Ver un gato negro. Pobrecitos los gatos negros, a veces son tan bonitos los gatos negros. Pero ya, porque vimos el gato negro, que nos va a pasar algo malo. O sea, ¿tú crees que el pobre gato tiene influencia en el universo para hacer que te pasen cosas malas? No, pues. Son inventos. Esas supersticiones son tontas. No hay ninguna relación lógica, pero la gente cree en ello. El horóscopo. No hay cosa más absurda en el horóscopo. Cuando estábamos en la universidad, nosotros teníamos el control de un panel, un avisador, y de broma pusimos un horóscopo y escribíamos cualquier cosa. Y decíamos, vamos al Sagitario, ¿qué le ponemos? Hoy día te vas a encontrar con la persona de tu vida. Y la gente se lo creía. El horóscopo es una cosa absurda, ridícula, tonta, pero hay gente que lo cree. Piedras que tienen energía, amuletos, ovnis. Hoy en día
estas teorías de la conspiración, no hay cosa más absurda y ridícula, pero hay muchísima gente que está creyendo que la Tierra es plana. Y cuando le dije a un amigo, si la Tierra es plana, a nadie se le ha ocurrido navegar hasta el borde y tocar la pared y ver qué cosa hay del otro lado. Nadie se le ha ocurrido ir hacia el borde de la pared y ver por qué el agua no se cae. No, porque la NASA tiene un ejército controlando para que nadie... No seamos ridículos, la gente cree tonterías. Pero ¿por qué creemos tonterías y no tenemos la capacidad de creer en el poder sobrenatural de Dios? Por nuestra naturaleza caída. Entonces, es esa naturaleza caída que no nos permite creer en los actos sobrenaturales y milagrosos que el Señor puede hacer. Nuevamente, con cuidado de no cruzarte con estos estafadores que te engañan, siempre con un ojo abierto. ¿Y qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para poder creer en lo sobrenatural? Y muchas veces necesitamos que Dios intervenga en nuestras vidas en una manera especial para abrir nuestros ojos. Esto es interesante porque en el caso de Tomás fue eso. Jesús interviene. Tomás no era malo, Tomás había estado con él, pero tiene esta duda lógica, razonable. Y entonces Jesús, en su amor y en su misericordia, interviene, porque ahí hay un corazón bueno, pero que duda. Y entonces Jesús interviene en forma sobrenatural para ayudar a Tomás a salir de esa incredulidad, ¿no? Y en el texto en Juan capítulo 20, versículos 26 al 27, acá lo tienen. Juan capítulo 20, versículos 26 al 27 dice: 8 días después, una semana después, las puertas estaban cerradas. Jesús, rompiendo todas las leyes físicas naturales, atraviesa las paredes, atraviesa las puertas y se presenta delante de Tomás. Saluda con ese saludo precioso: paz a vosotros, shalom, que significa paz, salud, bienestar, tranquilidad para todos ustedes. Qué lindo, ¿no? Deberíamos saludar así, aunque nosotros no hablamos hebreo y tampoco hay que darnos la de mesiánicos judíos, porque no lo somos gentiles, pero es un saludo muy bonito, ¿no? Shalom, paz a vosotros. En griego sería eirene, eirene. En castellano podríamos hacerlo: paz a todos vosotros, tranquilidad, salud, bienestar para todos ustedes. Y entonces lo confronta a Tomás y le dice: Tomás, ven, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Pon tu dedo y mira mis manos. Acerca tus manos. Métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Y la semana pasada les mencioné esto, que en los dos casos, en la primera reunión con los discípulos cuando les da la misión para ir a todo el mundo, y en este caso cuando está Tomás, Jesús presenta sus heridas como testimonio de que es Él mismo el que ha resucitado. La semana pasada les dije, y lo repito, ¿no?, que la resurrección no desvaneció las heridas del Señor. El cuerpo de Cristo, el cuerpo resucitado de Cristo, lleva en sí mismo las marcas de su sacrificio en la cruz. El cuerpo de Cristo lleva las huellas, las heridas de Jesús a la hora de morir. ¿Y por qué es esto? Porque Jesucristo dijo que en los últimos tiempos iban a venir muchos mentirosos y estafadores llamándose profetas y llamándose Cristos,
son falsos cristos, les dijo a sus discípulos en Mateo 24. Y en Hechos capítulo 1, versículos 10 y 11, recuerdan que los ángeles están junto a los discípulos, ven a Jesús ascender al cielo, y entonces les dicen, ¿qué hacen mirando al cielo? Este mismo Jesús que habéis visto subir al cielo, este Jesús descenderá. Noten esas palabras de los ángeles. Este mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, este mismo Jesús vendrá por segunda vez. Y esto es para descartar de plano a todos estos mentirosos, estafadores, engañadores que andan por el mundo diciendo que ellos son el nuevo Cristo, que ellos son la reencarnación de Cristo. No, la reencarnación de Cristo no existe. El que va a venir por segunda vez es Jesucristo y lleva en su cuerpo las marcas de su muerte en la cruz y tiene la marca de la lanza que le atravesó el costado. Por favor, tomen nota de esto para que cuando se encuentren con alguien que cree en alguno de estos papanatas que se hacen pasar por Cristo, ustedes puedan decirles con claridad, Jesucristo, el que murió, lleva las marcas en su cuerpo. Los discípulos las vieron, Tomás la vio y los ángeles dijeron que ese mismo Jesús es el que va a volver, ¿de acuerdo? Marcas en sus manos, en sus pies, en su costado. Esas son las heridas que son testimonio de Jesucristo. Ahora, naturalmente que Jesucristo no va a estar apareciéndose a todo el mundo tampoco. Lo hizo con Tomás, pero no va a estar apareciéndose a cada persona que duda, ¿no? ¿Por qué? Aunque lo está haciendo, les digo, lo está haciendo y he recibido noticias de que está ocurriendo especialmente en los países de mayoría musulmana, donde hay persecución a los cristianos, donde la iglesia cristiana es subterránea, escondida. La iglesia cristiana ha sido perseguida muchas veces. Han habido muchas persecuciones, empezando con la persecución de Nerón en el año 60 y tanto, 70 de la primera era, del primer siglo. Y cada cierto tiempo aparecen instrumentos del diablo para perseguir a la iglesia. Hoy en día, los instrumentos del diablo son estas personas extremistas que en países de mayoría musulmana están persiguiendo y asesinando cristianos. Hay países donde no se puede usar la Biblia ni mencionar la Biblia, y si te encuentran una Biblia en tu maleta, corres peligro de cárcel y de que te maten. Pero en esos países, ¿saben qué está ocurriendo? Jesús se está apareciendo en sueños a mucha gente. Tengo el caso de una célula cristiana en un país de estos, no voy a mencionar por seguridad, y un amigo mío está como misionero allá, y entonces él contó que un día tocaron la puerta cuando estaban en una reunión de oración. Ellos con miedo se acercaron para ver y vieron a una mujer afuera. Con miedo abrieron la puerta y la mujer les dijo, ¿ustedes son seguidores de Jesús? Y el pastor contestó, sí, lo somos. Entonces ella dijo, anoche Jesús se presentó en sueños y me dijo, busca a estas personas, y me ha guiado hasta esta casa. La recibieron en la casa y efectivamente esta mujer estaba buscando la verdad de Dios y Jesús se la reveló en sueños. Esto está ocurriendo en estos países, pero claro, no es común, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cómo hace Dios hoy en día para ayudar a salir de esta incredulidad como la que tenía Tomás? No se presenta siempre, en algunos casos quizás lo hará, pero en primer lugar, Dios utiliza al Espíritu Santo, que es el que convence a nuestro corazón y que es el que nos da capacidad para creer. Vamos a leer un pasaje en Romanos capítulo 15, versículo 13. Romanos 15, 13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder
del Espíritu Santo. Entonces, si tú tienes esto en tu corazón o conoces a alguien que es un creyente pero medio incrédulo, tenemos que orar, interceder por él, para que el Espíritu Santo obre milagro de fe en su corazón. Primera cosa, orar, interceder, para que el Espíritu Santo obre milagro de fe, de creer en ese corazón. La segunda cosa que utiliza Dios para sacarnos de la incredulidad es su palabra. En Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la fe viene como resultado de oír la palabra de Dios. Por eso es tan importante jamás perder una prédica, jamás perder un estudio bíblico, porque por medio de la palabra Dios nos va alimentando la fe para que la fe crezca. ¿Qué es lo primero que hace el diablo cuando quiere alejarte del Señor? Te aleja de la palabra de Dios. Y muchas veces la palabra de Dios es la que predicamos en la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que hace el diablo? Te aleja de la iglesia. Y el diablo te va a decir un montón de cosas. No, que no te quieren, que en esta iglesia no hay amor, mira cómo te trataron, mira cómo te respondieron, no, todo eso. ¿Para qué? Para que te alejes de la iglesia. Y en el momento que te alejas de la iglesia y dejas de congregarte, dejas de escuchar la palabra de Dios. Y cuando dejas de escuchar la palabra de Dios, tu corazón empieza a podrirse poco a poco. La palabra de Dios te confronta, te habla, te despierta, te llama a la fe. Así que la segunda cosa que Dios utiliza para sacarnos de la incredulidad es la palabra de Dios. Y si yo soy alguien, yo mismo, soy alguien que siento que me falta fe, entonces lo que tienes que hacer es orar como oró aquel hombre en Marcos capítulo 9, versículo 23 al 27. Marcos 9, 23 a 27 dice: y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Así es. Quizás tienes que ir a tu cuarto, encerrarte en tu cuarto, arrodillarte y decirle: Señor, creo, pero ayuda mi incredulidad. Y ponle tu vida a los pies del Señor. Y ríndele tu corazón al Señor y dile: Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Sácame de esta incredulidad. Siguiendo con la historia en Juan, capítulo 20, ya vamos terminando. Juan capítulo 20, 28 dice: y entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío, Dios mío. La respuesta de Tomás es impresionante. La reacción de Tomás, y quiero que tomen nota de esto, la reacción de Tomás es la única reacción aceptable frente al Rey de Reyes y al Señor de Señores, que ha vencido la muerte y que ha resucitado. La única reacción aceptable de parte de Dios para nosotros frente a la resurrección de Cristo es caer de rodillas y decir: Señor mío y Dios mío. Y les voy a hablar de este tema. Jesús no necesita de nosotros para la eternidad. Si alguna persona escucha este mensaje, y dice: yo no tengo Señor, a mí, yo soy quien manda en mi vida, yo soy el que gobierna mi vida. O sea, tú puedes decirlo. Pero te cuento, tu eternidad no depende de ti, depende del Señor. La única manera de entrar al reino de los cielos es cuando tú reconoces en Jesús el señorío de Cristo sobre tu vida. ¿Qué significa el señorío de Cristo? Él es el Señor, Él es mi dueño, Él es mi amo, yo a Él le sirvo. Otro concepto no es aceptable.
Tú puedes vivir toda tu vida pensando otra cosa, lo que tú quieras, pero la única manera de entrar ante la presencia de Dios es cuando tú reconoces en Cristo a tu Dios y a tu Señor. ¿Está claro? Y quiero que tomen nota, porque Él no nos necesita. Él no necesita de nosotros. Así cuando tú agarras y dices, me amargo y me voy, porque a mí no me manda nadie. Tú puedes hacer lo que te dé la gana. Pero nada de eso le afecta a Jesucristo, que está sentado en el trono, al costado del trono de Dios, a la diestra del Padre. Y si tú quieres entrar al reino de Dios, solo tienes una actitud aceptable: rendirte a los pies del Señor y entregarle a Él el señorío de tu vida. Quiere decir que Él es el Señor, el que manda. Él es el Señor, Él es tu dueño, Él quien te dirige. Si no tienes esa actitud, no eres aceptable ante los ojos de Dios. Repito, tú puedes decir, no me interesa este pacto, bien, no te interesa, no te interesa, vive tu vida tranquilo, no te preocupes, pero no vamos a llegar a la hora de la muerte para luego decir, Señor, ¿dónde estás? Ayúdame, ¿no es cierto? La palabra es clarísima. Señor mío, Dios mío. Hay un texto que debemos memorizar, Romanos 14, 8 y 9. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Tomen nota del siguiente versículo. Porque para esto, ¿para qué? Para que nosotros vivamos y muramos por el Señor. Porque para esto Cristo murió y resucitó. Y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pregunto, ¿por qué murió y resucitó Cristo? Para ser Señor de los muertos y de los que viven. Te voy a preguntar algo. ¿Consideras que Cristo es el Señor de tu vida? ¿Ah? No me digas, mi amiguito, Jesús es mi papito lindo. No me digas eso. ¿Es Jesús el Señor de tu vida? ¿Manda en tu vida? ¿Dirige tu vida? ¿Estás postrado a los pies del Señor y reconoces en Cristo el señorío de Cristo? ¿Te gusta lo que estoy diciendo? ¿No te gusta? Pues es la única posibilidad de vivir una vida cubierto por las alas del Señor. Así de fácil. Terminamos con Juan 20:29. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y yo voy a añadir algo acá. Bienaventurados los que no sintieron y creyeron. Por mucho tiempo hay iglesias que han enfatizado tanto las emociones, las sensaciones, que la gente hoy en día, en muchas iglesias, si no sienten, no creen. No siento la presencia de Dios. ¿Y a quién le importa? ¿Tú crees que sentir la presencia de Dios significa que Dios está presente? Repito, ¿tú crees que porque tú sientes la presencia de Dios, por esa razón Dios está presente? Y que si tú no sientes la presencia de Dios, ¿Dios no está? No. Nuestros sentimientos son completamente engañosos. Hay un texto en Jeremías 17:9 que dice, engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. Esto es la palabra de Dios. La palabra de Dios te está diciendo, engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. ¿Crees que guiarte por el corazón es lo más inteligente que podemos hacer en la fe? Jeremías 17:9 para los que están buscando. ¿Crees que realmente hacerle caso a tu corazón es lo mejor? Engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. Y el diablo lo sabe. El diablo lo sabe. Y por eso el diablo utiliza muchas veces de los sentimientos para engañarte. ¿Cómo se engaña a una mujer? Es muy fácil.
Gánate su corazón. Hazle sentir cosas bonitas. Que sienta emociones, que sienta maripositas. Y cuando logras que la mujer hace eso, entonces puedes hacer con ella lo que quieras. Es lo que dice la palabra. Y lo mismo con el hombre. La mujer engaña al hombre, le hace sentir cosas bonitas, y cuando ya el hombre está sintiendo cosas raras, la mujer puede hacer con él lo que le dé la gana. Los sentimientos son grandes mentirosos, y muchas iglesias utilizan de los sentimientos para manipular a la gente. Entonces, cuando Jesucristo le dijo a Tomás, porque viste, has creído, yo te diría, porque sentiste, entonces crees. Y no, tienes que basarte en la palabra de Dios por encima de tus sentimientos. Sientas o no sientas, obedece a la palabra de Dios. Es como un matrimonio. En un matrimonio, cuando te casas, puedes sentir muchos sentimientos pasionales. El matrimonio está nuevo, pero luego cuando pasa el tiempo, el matrimonio tiene problemas, dificultades, hay discusiones. ¿Y qué? ¿Por eso te vas a buscar a otro? ¿Por eso vas a terminar con tu matrimonio? No, tienes que luchar para salir adelante. Los sentimientos no deben guiar tu vida. Lo que debe guiar tu vida es la palabra de Dios. Y tienes que hacer caso a lo que la palabra de Dios te dice. Hay mucha gente que te va a engañar y tu corazón te va a engañar. Tu corazón te va a decir, es el amor de mi vida. Y la palabra de Dios te va a decir, es fornicación, es adulterio. Tu corazón te va a decir, es mi derecho. Y la palabra de Dios te va a decir, es egoísmo, es envidia. Por eso, no te dejes guiar por tus sentimientos, sino que obedece a la palabra de Dios. Porque es al revés. Tus sentimientos no jalan a tu fe, sino tu fe es la que jalará a tus sentimientos. Y por eso, bienaventurados los que no vieron y creyeron, dijo Jesús. Bienaventurados los que no sintieron y creyeron. Termino. ¿Cómo murió Tomás? Hay 3 historias. Algunos dicen que viajó a Persia, donde murió. Otros dicen que viajó a la India, donde murió también, en los 2 lados muriendo, sufriendo de martirio. Hay una tercera historia que dice que no fue que viajó a la India, sino a las Indias, refiriéndose a todo lo que es América, Sudamérica, Centroamérica, específicamente en México dicen que llegó. La verdad es que no se sabe exactamente, pero en las 3 historias murió martirizado. Y no le importó morir martirizado, porque él había visto al Cristo resucitado. Te pregunto, ¿crees en que el Cristo resucitado? ¿Has sido un creyente incrédulo? ¿Quieres salir de eso? Arrodíllate delante del Señor y dile, Señor mío, Dios mío, ayuda mi incredulidad. Gracias, Padre, por este estudio. Bendícenos, bendice a todas las personas que lo escucharon y permite que tu palabra siga siendo predicada. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les guarde y les bendiga. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.